Financié el crucero familiar y me dejaron en el muelle, pero la sorpresa estaba en mi propio camarote de lujo. Nunca pensé que el amor de una madre pudiera convertirse en su propia condena. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Morales y tengo 62 años. Soy de Guadalajara, de esas mujeres que aprendieron a vivir con las manos callosas de tanto trabajar y el corazón partido de tanto dar. Durante 40 años trabajé en la fábrica textil La Esperanza. Qué ironía el nombre, ¿verdad? Cosiendo uniformes escolares en turnos de 12 horas, que me dejaban las piernas hinchadas y la espalda torcida como un signo de interrogación. Mi casa en la colonia Oblatos huele a café de olla y a las flores de bugambilia que planté cuando mis hijos eran pequeños. Las paredes están cubiertas de fotografías que ya nadie mira. Primeras comuniones, graduaciones, cumpleaños donde yo siempre aparezco en segundo plano, sonriendo detrás de ellos. Mis manos, siempre ocupadas sirviendo, limpiando, dando. Esta mañana de febrero, mientras preparaba el desayuno en mi cocina de azulejos despostillados, los mismos que puse con mi difunto esposo hace 30 años, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Mamá? Era la voz de Alejandro, mi hijo mayor. Esa voz que solía llenarme de orgullo y que ahora solo me llama cuando necesita algo. Tengo una noticia increíble. Me sequé las manos en el delantal bordado que mi madre me regaló en mi boda y me senté en la silla de madera donde he tomado 1000 decisiones. Desde cuál medicina comprar cuando no había dinero para ambas, hasta cómo pagar la universidad de mis 3 hijos vendiendo tamales los fines de semana. Dime, mijo, le respondí, aunque algo en mi pecho ya se contraía. Había aprendido a reconocer esa alegría forzada en su voz. ¿Te acuerdas del crucero que siempre hemos soñado? Bueno, encontré una oferta increíble. 7 días por el Caribe, saliendo desde Cozumel, toda la familia junta. Yo, Patricia, los niños, Carmen con su esposo y Rodrigo con su novia nueva. Mi corazón se aceleró. Siempre había soñado con un viaje así. Ver el mar abierto, despertar en una cama que no fuera la mía, comer sin tener que cocinar, usar ese vestido azul que compré hace 2 años y que aún cuelga en mi closet con la etiqueta puesta. Suena hermoso, mijo, pero necesito que me ayudes con el pago, mamá. Son 80,000 pesos en total. Yo puse ya 20,000, pero necesito el resto. 60,000 pesos. El dinero que había ahorrado vendiendo comida casera durante 5 años. El dinero que guardaba en una lata de galletas escondida detrás de los frascos de mermelada que hago cada octubre. El dinero que era mi seguridad. Mi colchón para cuando mis rodillas ya no aguantaran más turnos en la fábrica. ¿Y yo también voy, verdad? Pregunté con voz pequeña, aunque ya conocía la respuesta por el silencio que siguió. Claro, mamá, claro que sí. Es un viaje familiar. Pero había algo en su tono que no me gustó. Algo que me recordó a cuando era niño, y me decía que sí había hecho la tarea cuando claramente no la había tocado. 3 semanas después, ahí estaba yo en el puerto de Cozumel, con mi maleta de tela a cuadros, la misma que usé en mi luna de miel, y el corazón acelerado de emoción. Había empacado mi vestido azul, el collar de perlas falsas que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario, y los zapatos negros de tacón bajo, que solo uso para misa de domingo. El puerto olía a sal y a pescado, con esa brisa caribeña que me revoloteaba el cabello recién peinado en el salón de Doña Meche. Me había levantado a las 4 de la mañana para estar perfecta. Esta era mi oportunidad. Mi primera vez subiendo a un barco. Mi primera vez sintiendo que también merecía algo bonito en la vida. Pero cuando llegué al punto de encuentro, vi las caras de mis hijos. Patricia, la esposa de Alejandro, me miraba con esa sonrisa forzada que pone cuando tengo que cuidar a sus gemelos. Carmen evitaba mi mirada, jugando con su teléfono. Rodrigo tenía los brazos cruzados y su novia nueva, una muchacha que podría ser su hija. Me veía como si fuera un mueble viejo que estorbara. «Mamá», dijo Alejandro tomándome del brazo, «tenemos que hablar». Me llevó a un lado,
cerca de donde los vendedores ambulantes ofrecían souvenirs a los turistas que sí iban a subir al barco. Verás, surgió un problema. Mi estómago se contrajo. Esa frase la había escuchado tantas veces, cuando necesitaba dinero para la enganche del coche, cuando Patricia quería remodelar su cocina, cuando Carmen se divorció y necesitó pagar al abogado. ¿Qué problema? El camarote que reservamos es para 6 personas máximo. Y somos 7 contando a Brisa, dijo señalando a la novia de Rodrigo, que se reía tomándose selfies con el barco de fondo. Pero yo pagué por... Lo sé, pero ya Patricia habló con la agencia y no hay más cupos. Está lleno. Dijeron que te podrían reembolsar la parte proporcional de tu pago. Bueno, tu parte del pago. Mi parte. Como si los 60,000 pesos fueran mi parte de algo que yo había pagado completo. ¿Y qué voy a hacer yo aquí sola? Pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Puedes quedarte en un hotelito por aquí. Nosotros volvemos en una semana y te recogemos. O si quieres, te puedes regresar a Guadalajara. Patricia ya te apartó un vuelo para esta tarde. Miré hacia donde estaba mi familia. Los nietos que había cuidado tantas noches cuando sus padres salían. Los hijos por los que había trabajado doble turno para pagar sus estudios. La nuera que nunca me había dirigido una palabra amable. El hijo menor que solo me hablaba cuando necesitaba dinero. Todos estaban cargando sus maletas nuevas, con ropa nueva que habían comprado con el dinero que sobraba después de que yo pagué el crucero. Reían, se tomaban fotos, planeaban qué actividades harían, sin mí. «Mamá, no pongas esa cara», dijo Carmen acercándose. «Es solo una semana. Tú estarías aburrida ahí de todos modos. Sabes que no te gusta mucho el agua». No me gustaba el agua. Nunca les había dicho eso. Nunca había tenido la oportunidad de saber si me gustaba o no. Vi cómo subían al barco, uno por uno, con mis maletas, con mi dinero, con mi sueño, y yo me quedé ahí, parada en el muelle como un bulto olvidado, viendo alejarse el barco blanco que llevaba mi corazón hecho pedazos. Lo que ellos no sabían es que en mi bolsa llevaba una carpeta con documentos viejos, que había encontrado esa mañana mientras buscaba mi acta de nacimiento, papeles de una herencia que mi esposo había mencionado antes de morir, pero que yo nunca había revisado por no saber leer letra cursiva. Una herencia que, según parecía, incluía algo relacionado con cruceros. Pero eso lo descubrirían después. Esa noche dormí en el hotel más barato de Cozumel, en una habitación que olía a humedad y desinfectante viejo. El colchón se hundía en el centro, y las paredes eran tan delgadas que escuchaba las risas de otros huéspedes que sí habían venido a disfrutar sus vacaciones. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo manchado y recordando cómo había llegado hasta aquí. Todo empezó cuando murió mi Raúl hace 8 años. El infarto le llegó de madrugada, mientras dormíamos en nuestra cama matrimonial que compramos a crédito cuando Alejandro cumplió 15. No hubo despedidas. No hubo últimas palabras. Solo el silencio frío de un cuerpo que ya no respondía y mi grito desgarrado pidiendo auxilio en el pasillo de nuestra casa. Los gastos del funeral me dejaron endeudada por 2 años. Alejandro, que entonces ya trabajaba en una empresa de seguros, me dijo: «Mamá, nosotros nos encargamos del velorio, pero necesitamos que pongas la casa como garantía. Es solo un trámite». Patricia, su esposa, asintió con esa sonrisa que ahora reconozco como pura conveniencia. «Es por tu bien, suegra. Nosotros manejamos mejor estos temas». Firmé los papeles sin leer. Confiaba en ellos como había confiado siempre. Cuando el seguro de Raúl finalmente pagó, la deuda ya había crecido con intereses que no entendía. Del dinero del seguro, que eran 150,000 pesos, solo me dieron 30,000. «Los gastos legales fueron altos, mamá», me explicó Alejandro mientras guardaba los papeles en una carpeta que nunca más volvería a ver. Pero siguió. Carmen se divorció cuando su hija Lupita tenía 8 años. Llegó a mi casa llorando con las maletas, diciendo que su exmarido se había quedado con todo. «Solo por unos meses, mamá, hasta que me acomode». Se instaló en el cuarto de Rodrigo, que se había ido a estudiar a la Ciudad de México. Los meses se convirtieron en 3 años. Carmen conseguía trabajos de medio tiempo que dejaba en cuanto tenían alguna exigencia. «Es que me estresan mucho, mamá»,
Tú sabes cómo soy de delicada. Yo pagaba la comida, los servicios, los uniformes de Lupita, los gastos médicos cuando se enfermaba. Carmen salía los fines de semana mientras yo cuidaba a su hija, lavaba su ropa, le preparaba desayuno en la cama los domingos. Un día llegué temprano de la fábrica porque había parado las máquinas por falta de material. Encontré a Carmen en mi cocina, al teléfono con una amiga. Imagínate, aquí vivo gratis. Mi mamá paga todo. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que mi papá no nos dejó. Se reía, como si fuera un chiste, como si mi sacrificio fuera lo normal, lo esperado. Cuando finalmente se fue porque conoció a Alberto, un hombre divorciado con dinero. No se despidió. Simplemente llegué un día y su cuarto estaba vacío. Había dejado una nota sobre mi cómoda. Gracias por todo, mamá. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Pero cuando yo necesité algo, cuando me operaron de la vesícula y pasé una semana sin poder trabajar, su teléfono sonaba ocupado constantemente. Rodrigo era diferente, o eso pensaba. Mi bebé, el último, el que había nacido cuando ya creía que no podría tener más hijos. Había estudiado administración con el dinero que yo ahorré vendiendo quesadillas en la puerta de la fábrica durante 2 años. Cada peso que ganaba los sábados y domingos, parada bajo el sol con mi comal y mi canasta, fue para que él tuviera un futuro mejor. Se graduó con honores. Yo estaba en primera fila en la ceremonia, con mi vestido negro que había mandado arreglar en la costurera del barrio. Me sentía tan orgullosa cuando dijeron su nombre. Mi hijo, el profesionista, el que iba a cambiar la historia de nuestra familia. Pero cuando consiguió trabajo en una empresa transnacional, las visitas se volvieron esporádicas. Estoy muy ocupado, mamá. Esto de los negocios es muy demandante. Llegaba cada 15 días, a veces una vez al mes, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono mientras yo le calentaba la comida. La primera vez que me pidió dinero prestado fue para el enganche de su coche. Es una inversión, mamá. Un profesional necesita verse como tal. Eran 50,000 pesos. Todo lo que había ahorrado para arreglar el techo de la casa, que goteaba cada temporada de lluvia. Te lo voy a pagar con intereses en 6 meses, me prometió, mientras yo le extendía el fajo de billetes que había guardado en mi lata de galletas. 6 meses se convirtieron en 2 años. Cuando le recordaba la deuda, siempre tenía una explicación. Este mes tuve gastos extras, mamá, pero el próximo sin falta. Oh, ¿no te da pena pedirle dinero a tu propio hijo? Sabes que cuando pueda, te voy a dar mucho más. Mientras tanto, yo seguía levantándome a las 5 de la mañana para llegar a la fábrica a las 6. Mis compañeras, mujeres de mi edad con historias similares, me veían llegar los lunes con nuevas ojeras. ¿Otra vez trabajaste el fin de semana, Esperanza?, me preguntaba doña Socorro, que operaba la máquina junto a la mía. Es que hice tamales para vender, les decía. No les contaba que era para pagarle el seguro del coche a Rodrigo, porque se había atrasado y amenazaron con quitárselo. No les decía que Patricia había tomado prestados 3,000 pesos de mi monedero para pagar una emergencia de los gemelos, y que nunca me los había devuelto. Los domingos se convirtieron en días de trabajo doble. Mientras ellos desayunaban tranquilos en sus casas con sus familias, yo estaba en la mía haciendo tamales desde las 4 de la madrugada. Masa, carne, salsa, hojas de maíz. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente calculaba. Si vendía 50 tamales a 15 pesos cada uno, tenía 750 pesos. Menos el costo de los ingredientes, me quedaban 400 pesos limpios. Era lo que necesitaba para el recibo de luz que había llegado más alto ese mes. Patricia se acostumbró a llamarme cuando necesitaba niñera gratuita. Suegra, se nos presentó un compromiso de trabajo. ¿Puedes cuidar a los gemelos? Los gemelos tenían 10 años, pero eran inquietos como potrillos. Llegaba a mi casa y en 2 horas habían destrozado lo que yo mantenía ordenado toda la semana. Rompían mis plantas, ensuciaban los muebles, vaciaban mi refrigerador como si fuera el suyo. Cuando se iban, yo tenía que limpiar hasta medianoche para que la casa estuviera presentable al día siguiente. Nunca me pagaban por cuidarlos. Es que son tus nietos, suegra. Es natural que los cuides. Ah, pero cuando yo les pedía que me acompañaran al doctor,
o que me ayudaran con las compras del mercado, siempre tenían compromisos más importantes. La última vez que me enfermé de gripe, pasé 3 días en cama con fiebre. No vino nadie. Rodrigo me mandó un mensaje. Cuídate, mamá. Si necesitas algo, me marcas. Carmen me mandó audios por WhatsApp. Ay, mamá, espero que te mejores pronto. Nosotros también estamos con síntomas, así que mejor no nos acercamos para no contagiarnos más. Alejandro ni siquiera contestó cuando le marqué. Patricia me devolvió la llamada 2 días después. Perdón, suegra, estuvimos en casa de los papás de Alejandro. ¿Ya estás mejor? La casa de los papás de Alejandro. Los otros abuelos, que también merecían tiempo de calidad con sus nietos. Los abuelos que tenían dinero para llevarlos a parques de diversiones y comprarles juguetes caros. Los abuelos que no pedían nada a cambio. Y yo seguía siendo la abuela que pagaba, que cuidaba, que se sacrificaba. La que siempre estaba disponible cuando me necesitaban, pero que se quedaba sola cuando era yo la que necesitaba algo. Ahora, acostada en esa cama de hotel barato en Cozumel, con el sonido de la música de otros cuartos filtrándose por las paredes, me di cuenta de algo que había estado negando durante años. Yo no era parte de su familia. Yo era su empleada no remunerada, su banco personal, su red de seguridad. Pero no era su madre querida, su abuela valorada, su mujer respetada. Me levanté de la cama y saqué de mi bolsa los papeles que había traído, los mismos que había estado ignorando, porque no entendía las palabras en cursiva. Encendí la lámpara del buró y los extendí sobre la mesa pequeña que había junto a la ventana. Eran muchos documentos, algunos muy viejos. Había escrituras, contratos, correspondencia, y en medio de todo, una carta con mi nombre escrita en la letra de Raúl. Una carta que nunca había leído porque pensé que era parte de los papeles del seguro que Alejandro había revisado. Con las manos temblorosas, la abrí. Mi querida Esperanza. Comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo en vida, pero quería que fueras feliz sin preocupaciones. Las letras se me nublaron. Después de 8 años, mi esposo me seguía hablando, y lo que me decía cambiaría todo. La letra de Raúl seguía siendo la misma que recordaba de las cartas que me escribía cuando éramos novios. Esa cursiva inclinada que me había enamorado cuando tenía 18 años y él trabajaba en los ferrocarriles. Mis ojos, cansados de 40 años cosiendo bajo luz artificial, se esforzaron por descifrar cada palabra. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo en vida, pero quería que fueras feliz sin preocupaciones. Tú siempre has cargado con todo: la casa, los hijos, los gastos, mi familia cuando mi madre se enfermó. Nunca te di el descanso que merecías. Me tuve que detener. Las lágrimas caían sobre el papel y temí que se borrara la tinta. 8 años después de su muerte, Raúl seguía siendo el único que me hablaba con ternura, el único que reconocía mi cansancio. Hace 5 años, cuando el doctor me dijo que mi corazón estaba débil, decidí hacer algo. ¿Te acuerdas de mi primo Evaristo, el que se fue a España cuando éramos jóvenes? Nunca te conté que nos escribíamos. Él hizo fortuna allá, en el negocio de los cruceros. Cuando murió sin hijos, me dejó una herencia que escondí de todos, incluso de ti, porque conocía a nuestros hijos. Mi respiración se cortó. ¿Herencia? ¿Evaristo había muerto? Recordé vagamente a aquel primo alto y delgado que visitaba la casa cuando los niños eran pequeños, siempre con regalos caros que nosotros no podíamos permitirnos. Esperanza, eres dueña del 30% de una compañía naviera española llamada Mediterráneo Azul. También tienes derechos perpetuos sobre 3 suites en diferentes barcos de la flota. Hay cuentas bancarias en Madrid y en Veracruz con tu nombre. Todo está a tu nombre, amor mío, solo tuyo. Dejé caer la carta. El papel flotó hacia el piso mientras yo me quedé paralizada en esa silla de hotel barato. ¿30% de una compañía? ¿Suites perpetuas? ¿Cuentas bancarias? Los papeles están en la caja fuerte del Banco Santander, sucursal Revolución, en Guadalajara. La clave es la fecha de nuestro matrimonio, 15/07/1984.
Alejandro nunca supo de esta caja porque abrí la cuenta después de que firmaste los papeles del funeral. Intuía que no podía confiar en él con tu futuro. Raúl había intuido. Él había visto lo que yo me negaba a ver, que nuestro hijo mayor no me protegía, me administraba, que me trataba como un recurso, no como una madre. El contacto en España es el licenciado Miguel Herrera Soto, del despacho Herrera y Asociados en Barcelona. Su teléfono está al reverso de esta carta. Él maneja todos los asuntos de la herencia de Evaristo. Solo tienes que identificarte y él te explicará todo. Volteé la carta con manos temblorosas. Ahí estaba. Un número internacional garabateado con la letra más cuidadosa de Raúl, como si hubiera sabido lo importante que sería ese momento. Esperanza, amor de mi vida, sé que te van a lastimar. Sé que nuestros hijos van a verte como una carga cuando ya no puedas darles más. Por eso hice esto, para que tengas opciones, para que puedas decir no sin miedo, para que recuerdes que vales mucho, aunque ellos te hagan sentir lo contrario. Ahí estaba, la predicción de mi esposo muerto, como si hubiera visto el futuro desde su tumba, como si hubiera sabido que me abandonarían en un muelle después de tomar mi dinero. No se lo digas hasta que estés segura de que te respetan por quien eres, no por lo que tienes. Y cuando llegue ese momento, recuerda, tú no les debes nada a ellos. Ellos te deben todo a ti. La carta estaba firmada con «Tu esposo que te ama eternamente, Raúl», y un corazón dibujado como cuando éramos novios. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció. Afuera, Cozumel despertaba con los sonidos del puerto. Gaviotas, vendedores preparando sus puestos, turistas madrugadores caminando hacia los muelles. Mi familia estaba en algún lugar del Caribe, probablemente desayunando en el buffet del crucero, riendo, disfrutando mi dinero sin pensar en mí ni por un segundo. A las 8 de la mañana llamé al número de Barcelona. Una secretaria muy amable me atendió en español con acento europeo. «Buenos días, despacho Herrera y Asociados». «Buenos días». Habla Esperanza Morales, viuda de Raúl Morales. Necesito hablar con el licenciado Miguel Herrera sobre una herencia. Señora Morales, hemos estado esperando su llamada durante años. El licenciado Miguel está en reunión, pero en cuanto termine, le regreso la llamada. ¿Me puede proporcionar un número? Le di el número del hotel. Colgué y me puse a caminar por el cuarto como animal enjaulado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. ¿Años esperando mi llamada? ¿Qué significaba eso? El teléfono sonó una hora después. Una voz masculina, profesional pero cálida, me habló en español perfecto. Señora Morales, soy Miguel Herrera. Permítame expresarle mis condolencias por la muerte de su esposo. Aunque han pasado años, sé que el dolor permanece. Gracias, licenciado. Acabo de encontrar una carta de Raúl y estoy muy confundida. Entiendo perfectamente. Su esposo fue muy previsor. Cuando Evaristo Morales murió en 2016, dejó instrucciones muy específicas de que usted fuera la única heredera de sus bienes. Su esposo Raúl fue el administrador hasta su muerte en 2019, y desde entonces hemos estado esperando que usted se comunicara. ¿Administrador? Sí, señora. Los dividendos de sus acciones en Mediterráneo Azul han estado acumulándose en sus cuentas durante 8 años. También los ingresos por el alquiler de las suites cuando no las usa. Estamos hablando de cantidades considerables. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cantidades considerables? Señora Morales, según mis cálculos actuales, sus activos suman aproximadamente 2.8 millones de euros. Eso sin contar las propiedades y los derechos perpetuos sobre los cruceros. 2.8 millones de euros. No sabía ni cuánto era eso en pesos mexicanos, pero sonaba a más dinero del que había visto en toda mi vida. Licenciado, yo no entiendo nada de esto. Soy una obrera de fábrica. No sé manejar esas cantidades. Señora, para eso estamos nosotros. Evaristo dejó instrucciones de que todo fuera manejado de la forma más sencilla posible para usted. Podemos manejar sus inversiones, transferirle una cantidad mensual para sus gastos y mantener el resto productivo. Lo que usted necesita saber es que nunca más tendrá que preocuparse por el dinero. Nunca más preocuparme por el dinero.
Las palabras sonaban como un idioma extranjero. Hay algo más, señora. Según nuestros registros, usted está actualmente en Cozumel, México. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Porque tenemos rastreador en su teléfono para casos de emergencia, con su autorización previa que firmó su esposo. Y casualmente, hay un crucero de nuestra flota que zarpa mañana desde Cozumel hacia Barcelona. El Mediterráneo Dorado. Una de sus suites está disponible. Si gusta, puedo arreglar su documentación de emergencia para que pueda abordar y venir a Barcelona a arreglar todos los papeles personalmente. Un crucero. Hacia Barcelona. Mañana. ¿Mi suite? Sí, señora. La suite presidencial del Deck 12. Tiene 150 metros cuadrados. Mayordomo personal, chef privado si lo desea, y acceso a todas las áreas VIP del barco. También tiene una terraza privada de 50 metros cuadrados con vista al océano. Mientras él hablaba, yo miraba por la ventana de mi cuartito de hotel. En el puerto, varios cruceros estaban anclados. Uno de ellos, blanco y enorme, tenía pintado en el costado Mediterráneo Dorado, en letras doradas. Uno de esos barcos era parcialmente mío. Una de esas suites de lujo era mía. Y mi familia, que me había abandonado como un perro en el muelle, no tenía ni idea. Licenciado, le dije con voz que no reconocí como mía. ¿Puede arreglar los papeles para mañana? Por supuesto, señora Morales. La estaré esperando en Barcelona. Cuando colgué, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del cuarto. Era la misma mujer que había llegado ayer, pero algo había cambiado en mis ojos. Ya no eran los ojos de una mujer abandonada. Eran los ojos de una mujer que acababa de descubrir que tenía opciones. Muchas opciones. Saqué mi teléfono y vi los mensajes de WhatsApp del grupo familiar, Familia Morales. Fotos del desayuno buffet, fotos de la piscina, fotos de los nietos con sombreros nuevos que habían comprado en la tienda del barco. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba yo. Escribí un mensaje. Que disfruten mucho. Yo también tengo planes. No sabían cuánto iba a disfrutar yo también. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Era Alejandro, con esa voz que ponía cuando necesitaba controlar una situación que se le estaba saliendo de las manos. Mamá, ¿qué quisiste decir con eso de que tienes planes? Patricia está preocupada. Dice que sonaste extraña, porque por primera vez en 40 años, yo tenía planes propios. Buenos días, mijo. Estoy bien, no te preocupes. Pero mamá, ¿dónde estás? Te fuimos a buscar al hotel que te apartamos y dicen que ya pagaste y te saliste. Me habían apartado el hotel más barato de Cozumel, una habitación que costaba 400 pesos la noche, mientras ellos dormían en suites de 3,000 pesos pagadas con mi dinero. Pero ahora yo había pagado mi propia cuenta y me había mudado al Hotel Presidente Intercontinental, en una habitación con vista al mar que costaba lo que ganaba en una semana en la fábrica. Estoy en un lugar mejor, hijo. ¿Mejor? Mamá, no tienes dinero para estar en lugares mejores. ¿De dónde sacaste para pagar otro hotel? Ahí estaba. La pregunta que revelaba exactamente qué pensaba de mí. En su mente, yo era una mujer sin recursos propios, completamente dependiente de su generosidad ocasional. Tengo mis ahorros, Alejandro. ¿Qué ahorros? Si acabas de gastar todo en nuestro viaje, como si yo hubiera sido incluida desde el principio, como si el abandono en el muelle hubiera sido un accidente. Encontré algunos papeles de tu papá que no había revisado. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginármelo intercambiando miradas preocupadas con Patricia, calculando qué papeles podrían ser y cuánto dinero podrían representar que no habían considerado suyo. ¿Qué papeles? Cosas del seguro que se habían quedado pendientes. Era verdad, técnicamente. El seguro de vida había sido el primer contacto de Raúl con la herencia de Evaristo. Mamá, sabes que yo manejo mejor esos temas. ¿Por qué no me esperaste para revisarlos juntos? Como habíamos revisado juntos los papeles del funeral, donde él decidió qué me correspondía después de pagar las deudas que él había adquirido en mi nombre. Ya los manejé, hijo. Todo está resuelto. Pero, mamá, Alejandro, disfruta tu crucero. Nos vemos cuando regreses. Colgué antes de que pudiera seguir interrogándome. Por primera vez en 8 años, yo había terminado una conversación cuando quise terminarla.
2 horas después, mientras desayunaba huevos benedictinos en la terraza del hotel, mi primer desayuno en un restaurante elegante en décadas, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Carmen. Mamá, Alejandro me contó que encontraste dinero. ¿Es mucho? Porque sabes que yo sigo batallando con la renta del nuevo departamento. Ni siquiera un ¿cómo estás? Después de haberme abandonado. Solo la pregunta directa sobre dinero. Estoy bien, Carmen. Gracias por preguntar. Sí, me da mucho gusto que estés bien. Pero lo del dinero, ¿es suficiente para ayudarme con la renta? Son solo 8,000 pesos mensuales. Solo 8,000 pesos. La cantidad que yo había estado pagando por sus gastos durante 3 años cuando vivía en mi casa. Carmen, estoy ocupada ahora. Hablamos después. ¿Ocupada? Mamá, estás de vacaciones sola en Cozumel. ¿Qué tan ocupada puedes estar? Vacaciones sola. Como si fuera mi elección estar sola. Como si no me hubieran abandonado en el muelle después de tomar mi dinero. Muy ocupada, hija. Y colgué otra vez. A las 11 de la mañana llegó el representante de la naviera al hotel. Era un hombre joven, impecablemente vestido, con una carpeta de cuero y esa sonrisa profesional que había aprendido a reconocer en la gente que tiene dinero real. Señora Morales, soy David Herrera, sobrino del licenciado Miguel. Vengo a acompañarla al barco y a entregarle su documentación. Me extendió un pasaporte español con mi nombre y mi foto, pero con un aspecto completamente oficial que jamás había visto. ¿Cómo consiguieron mi foto? Su esposo nos proporcionó toda la documentación necesaria años antes de su muerte. Él fue muy previsor. Raúl había planeado todo esto. Incluso mi escape. El trayecto al puerto en el Mercedes del representante fue surrealista. Pasamos por el muelle donde me habían abandonado ayer, donde había llorado como niña perdida. Ahora iba en un coche de lujo, con documentos de propietaria de la naviera, hacia el barco más elegante del puerto. Señora, cuando lleguemos al barco, el capitán la va a recibir personalmente. Es protocolo para los propietarios. Propietarios. Yo era propietaria. El Mediterráneo Dorado era 3 veces más grande que el barco donde mi familia había subido ayer. Tenía 15 pisos, cada uno más lujoso que el anterior. En la plataforma de embarque, una alfombra roja llevaba directamente a una entrada especial marcada como VIP Propietarios. El capitán era un hombre distinguido de unos 60 años, con uniforme blanco inmaculado y esa autoridad que solo da el mar. Señora Morales, es un honor tenerla a bordo finalmente. Su suite la está esperando. Si necesita cualquier cosa, lo que sea, el mayordomo Roberto está a su disposición las 24 horas. Me acompañaron por pasillos alfombrados, con obras de arte en las paredes y ventanales enormes con vista al océano. Pasamos 3 restaurantes, 2 bares, un casino, una biblioteca, un spa. Todo era mío. Parcialmente, pero mío. Cuando abrieron la puerta de la suite presidencial, se me cortó la respiración. Era más grande que toda mi casa en Guadalajara. La sala tenía sofás de cuero blanco, una televisión del tamaño de mi pared y ventanales de piso a techo con vista panorámica al mar. El dormitorio tenía una cama king size con sábanas que se veían más caras que toda mi ropa junta. Pero lo que me hizo llorar fue la terraza privada. 50 metros cuadrados de espacio al aire libre, con sillones cómodos, una mesa de cristal y una vista infinita del Caribe. Era el lugar perfecto para beber café en las mañanas, para leer en las tardes, para existir sin pedirle permiso a nadie. Roberto, el mayordomo, era un señor mexicano de mi edad, elegante pero cálido. Señora Esperanza, si me permite tutearla, soy de Michoacán. Llevo 15 años trabajando en estos barcos, pero nunca había tenido el placer de atender a una compatriota propietaria. Me explicó los servicios. Desayuno servido cuando yo quisiera, en la suite o en cualquiera de los restaurantes. Servicio de lavandería incluido. Acceso a todas las actividades del barco. Conexión a Internet ilimitada. Chef personal disponible si quería cenas especiales. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, me dijo mientras arreglaba las flores frescas del florero principal. Claro. ¿Por qué se ve tan sorprendida de todo esto? Los propietarios generalmente conocen bien sus barcos. Le conté la verdad.
Todo. El abandono, la herencia secreta, mi familia que no sabía nada. Roberto me escuchó con la sabiduría de alguien que había visto muchas familias ricas y pobres durante sus años de servicio. Señora Esperanza, me dijo cuando terminé, yo he visto de todo en estos barcos, familias con mucho dinero que se odian, familias pobres que se aman, y todo lo que está en el medio, pero lo que nunca había visto es una señora que mereciera tanto la felicidad como usted. Esa tarde, mientras el barco se alejaba de Cozumel, me senté en mi terraza con una copa de vino que costaba más que mi sueldo diario. El sol caía sobre el agua creando diamantes de luz, y por primera vez en décadas, no tenía que hacer nada para nadie. Mi teléfono seguía sonando. Alejandro, Carmen, Patricia, hasta Rodrigo había comenzado a llamar. Todos querían saber dónde estaba, qué había encontrado, cuánto dinero había. Los mensajes del grupo familiar se habían vuelto frenéticos. Mamá, contesta por favor. ¿Dónde estás? Estamos preocupados. Patricia dice que sonaste muy rara. ¿Encontraste mucho dinero? Ese último mensaje era de Carmen. Por supuesto. Escribí una respuesta en el grupo. Estoy navegando hacia mi nueva vida. Que tengan bonito viaje. Y adjunté una foto de mi copa de vino con el océano infinito de fondo. Las respuestas llegaron inmediatamente. ¿Navegando? ¿En qué barco? Mamá, ¿gastaste el dinero en otro crucero? ¿Con quién estás? Apagué el teléfono y lo guardé en el buró de mi suite presidencial. Por primera vez en 40 años, el mundo podía esperar. Yo tenía una puesta de sol que contemplar. Al tercer día de navegación, mientras desayunaba salmón ahumado y champán en mi terraza privada, un desayuno que jamás había soñado tener, Roberto llegó con una expresión preocupada. Señora Esperanza, disculpe que la moleste, pero hay una situación un poco inusual. ¿Qué pasa, Roberto? Hemos recibido múltiples llamadas de personas que dicen ser su familia. Están pidiendo información sobre su ubicación. Una de ellas, que dice ser su hijo Alejandro, contactó directamente a las oficinas corporativas en Barcelona. Mi estómago se contrajo. ¿Qué les dijeron? Nada, por supuesto. La privacidad de los propietarios es sagrada. Pero señora, parecen muy insistentes y alterados. Era cuestión de tiempo. Alejandro tenía contactos en el mundo financiero y Patricia trabajaba en una agencia de viajes. Entre los dos, no sería difícil rastrear los cruceros de lujo que habían salido de Cozumel. Roberto, ¿hay forma de que me comunique con el licenciado Miguel directamente? Por supuesto. Tiene línea directa desde su suite. La llamada a Barcelona entró inmediatamente. Miguel Herrera sonaba divertido. Señora Esperanza, imagino que su familia ya comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo lo sabe? Porque recibimos 4 llamadas ayer de un tal Alejandro Morales, identificándose como su hijo y administrador de sus bienes. Quería información completa sobre sus activos. Administrador de mis bienes. Como si fuera mi tutor legal. Como si yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. ¿Qué le dijeron? Que la señora Esperanza Morales era mayor de edad, estaba en plenas facultades mentales, y que no reconocíamos ninguna administración externa sobre sus bienes. También le informamos que cualquier intento de acceder a información confidencial sin autorización expresa suya constituiría una violación de privacidad. Me reí por primera vez en días. ¿Cómo reaccionó? Digamos que no tomó bien la noticia de que usted tuviera bienes que él desconocía. Esa tarde, mientras participaba en una clase de pintura en el deck artístico, algo que jamás me había dado el lujo de hacer, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Lo había mantenido encendido pero en silencio. Tenía 47 llamadas perdidas, y el grupo familiar había explotado con más de 200 mensajes. Los leí mientras bebía té chai en una taza de porcelana china. Alejandro. Mamá, necesitas explicarnos qué está pasando. Patricia. Suegra, esto es muy irresponsable de su parte. Carmen. ¿Por qué no contestas? Estamos desesperados. Rodrigo. Mamá, me hablaron del banco preguntando por ti. ¿Qué moviste? Y luego, el mensaje que me heló la sangre. Alejandro. Ya sabemos en qué barco estás. Nos vamos a encontrar contigo en Barcelona. Tienes que explicar esto. Se iban a Barcelona. Habían cambiado su ruta.
probablemente pagando penalizaciones costosas para confrontarme. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Por primera vez, ellos iban hacia mí, no yo hacia ellos. Llamé inmediatamente a Miguel. Licenciado, mi familia va a venir a Barcelona. Creo que van a intentar, no sé, declararme incompetente o algo así. Señora Esperanza, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Claro. Durante estos 40 años que ha trabajado y sacrificado por ellos, ¿alguna vez la han tratado como a una igual? ¿Alguna vez han valorado su opinión, sus deseos, su bienestar? La pregunta me golpeó como un puñetazo. La respuesta era no, nunca. Entonces permítame sugerirle algo, continuó Miguel. Es hora de que aprendan quién es usted realmente. 2 días después, el Mediterráneo Dorado atracó en el puerto de Barcelona. Yo había pasado la travesía transformándome. Roberto me había acompañado a la boutique del barco, donde compré ropa que jamás había soñado usar. Vestidos elegantes, zapatos italianos, un abrigo de lana que costaba más que 3 meses de mi sueldo en la fábrica. El peluquero del spa me había cortado el cabello en un estilo moderno que me quitaba 10 años. La esteticista me había enseñado a maquillarme de una forma que realzaba mis facciones sin exagerar. Por primera vez en décadas, cuando me veía al espejo, no reconocía a la mujer cansada y resignada que había sido. Miguel me esperaba en el puerto con un Mercedes y 2 asistentes. Era exactamente como lo había imaginado. Distinguido, profesional, pero con ojos bondadosos. Señora Esperanza, es un placer conocerla finalmente. Se ve usted espléndida. Gracias, licenciado. Estoy nerviosa. No hay razón para estarlo. Usted tiene el control total de esta situación. Me llevaron directamente a las oficinas de Herrera y Asociados, un edificio elegante en el Eixample barcelonés. Mientras subíamos en el elevador, Miguel me explicó el plan. Su familia llegó esta mañana y ya está en nuestras oficinas. Están alterados. Han amenazado con iniciar procesos legales, han gritado, han exigido ver documentos. Mi secretaria les dijo que usted llegaría a las 4 para una reunión. ¿Y si intentan declararme incompetente? Señora, para eso tendríamos que estar en México, bajo jurisdicción mexicana, y tendríamos que tener pruebas médicas de incapacidad mental. Aquí, en España, usted es una ciudadana europea con plenos derechos sobre su herencia española. Y además, sonrió, tenemos algo que ellos no esperan. En la oficina me mostraron los documentos completos de la herencia. No eran solo 2.8 millones de euros. Con las inversiones de los últimos 8 años, los dividendos acumulados y la apreciación de las acciones naviera, mis activos sumaban 4.2 millones de euros. Además, era propietaria de un apartamento en Barcelona, una casa en Mallorca, y tenía derechos perpetuos en 6 barcos de la flota. ¿Todo esto es mío? Todo suyo, señora. Su primo Evaristo fue un hombre muy inteligente con las inversiones. A las 4 en punto, Miguel me acompañó a la sala de juntas. Era una habitación elegante con una mesa de caoba y ventanales que daban a las Ramblas. Y ahí estaban. Alejandro tenía cara de furia contenida, vestido con su traje más caro, pero con ojeras que denunciaban noches sin dormir. Patricia lo acompañaba con esa expresión de superioridad que siempre ponía cuando creía tener la razón. Carmen se veía desesperada, con el cabello desarreglado y ropa arrugada del viaje. Rodrigo estaba pálido, revisando constantemente su teléfono como si esperara una llamada urgente. Cuando entré, se quedaron en silencio. No me reconocían. «¿Mamá?», dijo Carmen con voz pequeña. Yo me senté en la cabecera de la mesa, Miguel a mi derecha, y los miré durante un largo momento. 40 años de sacrificios, de humillaciones, de ser invisible, se resumían en esa mirada. «Buenas tardes», dije con voz calmada. Entiendo que querían verme. Alejandro explotó primero. «¿Qué demonios está pasando, mamá? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué no nos dijiste que papá te había dejado dinero?» «No me dejó dinero», respondí con serenidad. «Me dejó una herencia que ustedes no manejaron porque no sabían que existía». «¡Exacto!», gritó Patricia. «Nosotros deberíamos haber manejado esto desde el principio. Tú no entiendes de finanzas». Miguel se aclaró la garganta. «Permítanme interrumpir.
Soy Miguel Herrera, abogado de la señora Morales. Los documentos que estoy a punto de mostrarles confirman que la señora Esperanza es la única titular de estos bienes. No hay copropietarios, no hay administradores designados, no hay fideicomisos familiares. Les pasó copias de los documentos. Viera sus caras leyendo las cifras. Carmen se puso blanca. Rodrigo dejó caer los papeles. Alejandro se quedó con la boca abierta. 4 millones de euros, murmuró Patricia. 4 millones de euros y nos dejaste pagar el crucero. Me dejaron a mí pagarlo, la corregí. Ustedes me excluyeron del viaje después de tomar mi dinero. Pero era un malentendido, gritó Alejandro. No sabíamos que tenías todo esto. Exacto, dije poniéndome de pie. No sabían que tenía algo de valor más allá de lo que podían extraerme. Y cuando pensaron que ya no les servía, me descartaron. Carmen empezó a llorar. Mamá, nosotros te amamos. Siempre te hemos amado. ¿Me aman?, pregunté. ¿O aman lo que hago por ustedes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Porque yo sí los amé, continué. Los amé tanto que dejé que me usaran durante décadas, que me trataran como empleada doméstica, como banco personal, como niñera gratuita, pero nunca como su madre. Rodrigo finalmente habló. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de verdad ahora. ¿Ahora que saben que tengo dinero? No es por el dinero. ¿No? Lo miré directamente. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin pedirme que llevara algo o cuidara a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que yo se los recordara? No podía responder. Ninguno podía. Se van a quedar en Barcelona unos días más, les dije. Yo también. Van a tener tiempo para pensar qué tipo de relación quieren tener conmigo. Pero las reglas cambiaron. Ahora soy yo quien decide. Salí de la sala dejándolos con sus gritos, sus reproches, sus intentos desesperados de recuperar el control que nunca más volverían a tener sobre mí. Esa noche dormí en mi apartamento de Barcelona por primera vez. Era un penthouse en el barrio gótico con 3 habitaciones, terraza con vista a la catedral y muebles que parecían sacados de una revista de decoración. Evaristo había tenido buen gusto para elegir propiedades. No pegué el ojo, no por nervios, sino por la increíble sensación de estar en mi propia cama, en mi propia casa, sin deber explicaciones a nadie. Me levanté varias veces solo para caminar por los cuartos, tocando los muebles, abriendo las ventanas, confirmando que todo era real, a las 7 de la mañana, mientras tomaba café en mi terraza viendo amanecer sobre las calles medievales de Barcelona. Comenzaron los mensajes de WhatsApp, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran gritos desesperados o exigencias. Eran intentos calculados de manipulación. Alejandro escribió: Mamá, reflexioné toda la noche. Tienes razón en todo lo que dijiste. Hemos sido unos ingratos. Pero ahora podemos arreglar las cosas. Podemos ser la familia que siempre quisiste. Los gemelos te extrañan mucho. Los gemelos. Mis nietos que Patricia solo me dejaba ver cuando necesitaba niñera gratuita. Carmen siguió. Mami, estoy destrozada. No sabía que te habíamos lastimado tanto. Quiero compensarte por todo. ¿Podemos desayunar juntas? Como cuando yo era niña y me hacías hotcakes. Los hotcakes que le hacía cuando llegaba borracha de madrugada y yo tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Rodrigo mandó un audio llorando. Mamá, soy el peor hijo del mundo. No merezco tu perdón, pero te amo. Siempre te he amado. Solo que no sabía cómo demostrártelo. Dame una oportunidad de ser mejor hijo. El hijo que no había venido a verme en 6 meses antes del crucero. Patricia, la más astuta de todos, envió fotos. Los gemelos con carteles que decían: extrañamos a la abuela Esperanza y perdón abuela. Niños de 10 años sosteniendo mensajes que obviamente había escrito ella. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Buenos días, señora Esperanza. ¿Cómo durmió en su apartamento? Extrañamente bien. Considerando todo, me imagino que ya recibió los primeros intentos de reconciliación. ¿Cómo lo sabe? Porque ayer, después de que usted se fue, se quedaron 2 horas más en la oficina conmigo.
Querían saber exactamente cuánto dinero tenía, si había testamento, si ellos aparecían como herederos. También preguntaron si había alguna forma legal de cuestionar su capacidad mental. Mi sangre se enfrió. ¿Qué les dijo? La verdad, que usted está en perfectas facultades mentales, que sus bienes son enteramente suyos, y que cualquier testamento sería decisión exclusiva suya. También les recordé que intentar declarar incompetente a alguien sin bases médicas sólidas es un delito en España. ¿Cómo reaccionaron? Su hijo Alejandro preguntó cuánto me pagaba a mí mensualmente. Creo que calculaba si podía ofrecerme más para cambiar de bando. La manipulación no tenía límites. Licenciado, ¿puedo pedirle un favor? Lo que necesite. ¿Puede decirles que estaré disponible para reunirme con cada uno individualmente? Pero con condiciones específicas. A las 11 de la mañana, Miguel me llamó con las reacciones. Les había comunicado mi propuesta. Una conversación individual con cada uno, en territorio neutral, sin gritos, sin chantajes, sin promesas desesperadas. Solo honestidad. Alejandro dijo que sí, pero quería traer a Patricia. Le dije que era individual. Se molestó. ¿Carmen? Aceptó inmediatamente, pero preguntó si podía ser en un lugar caro porque quería experimentar cómo era vivir bien. Típico de Carmen. Incluso en su disculpa buscaba beneficio personal. ¿Rodrigo? Se echó a llorar otra vez. Dijo que no merecía hablar con usted, pero que si usted lo permitía, él iría a donde fuera. ¿Y Patricia? Ella fue interesante. Dijo que era absurdo que usted se comportara como una adolescente rebelde, que las madres no deberían castigar a sus familias por malentendidos, que los nietos necesitaban estabilidad y que usted estaba siendo egoísta. Patricia no había cambiado nada. Para ella, yo seguía siendo la empleada que se había salido de su lugar. Decidí empezar con Rodrigo. Era el más joven, el que había mostrado más arrepentimiento genuino, y honestamente, el que más me había dolido porque había sido mi bebé. Nos encontramos en la terraza del Hotel Arts, con vista al mar Mediterráneo. Él llegó con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se veía exactamente como cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá», dijo antes de sentarse, «no sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad». Se desplomó en la silla como si le hubieran quitado los huesos. «La verdad es que me acostumbré a tenerte ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo nuestras necesidades antes que las tuyas. Me acostumbré tanto que dejé de verte como persona. Era lo más honesto que había escuchado de cualquiera de ellos en años». Continúa. «Cuando conseguí el trabajo, me sentía muy importante. Tenía dinero, tenía estatus, tenía una novia linda que me presumía con sus amigas, pero cada vez que venía a verte, me recordabas de dónde venía, de la pobreza, de la lucha, de los sacrificios que tú habías hecho para que yo estuviera ahí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y en lugar de agradecerte, empecé a molestarse contigo por recordármelo. Empecé a verte como un lastre, como algo de lo que tenía que avergonzarme frente a mi nueva vida. ¿Y el dinero que te presté? Nunca planeé pagártelo», admitió. «Pensé que era tu obligación ayudarme, que ya habías invertido tanto en mí que tenías que seguir invirtiendo para que no se perdiera la inversión inicial». Me reí con amargura, como si fuera una empresa. «Exacto. Te veía como mi inversionista personal, no como mi madre». Nos quedamos en silencio. Una gaviota gritaba sobre nuestras cabezas, y las olas del Mediterráneo rompían suavemente contra la playa. «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora me doy cuenta de que perdí a mi mamá hace años. No por tu muerte, sino por mi egoísmo. Y no sé si puedes perdonar eso. Rodrigo, ¿me amas o amas lo que hago por ti?». Pensó largo rato antes de responder. «Honestamente, no lo sé. He estado tantos años aprovechándome de ti, que no recuerdo cómo se siente amarte sin pedir nada a cambio». Era la respuesta más dolorosa y más honesta que podía darme. «Pero quiero aprender», continuó. «Quiero recordar cómo era quererte cuando era niño y tú eras mi héroe, no mi banco personal. Lo miré, mi bebé, mi hijo menor, el que había cargado cuando tuvo neumonía, el que había defendido en la escuela cuando otros niños se burlaban de su ropa barata, el que se había convertido en un extraño que me usaba. Rodrigo,
¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que yo seguiría dándotelo todo, incluso ahora que sé cómo me ves, porque así somos las madres. Pero por primera vez en mi vida, no voy a hacerlo. Se quebró completamente. Mamá, ¿cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglarlo de una vez. Tal vez no puedas arreglarlo nunca completamente. Pero si realmente quieres intentarlo, vas a tener que aprender a amarme sin esperar nada a cambio. Y yo voy a tener que aprender a quererte sin darlo todo a cambio. ¿Me darías esa oportunidad? Una oportunidad, sí, pero en mis términos, Rodrigo. En mis términos y a mi ritmo. Asintió como niño pequeño. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Vas a dejarnos sin herencia por lo que hicimos? Y ahí estaba. Incluso en su arrepentimiento más sincero, la pregunta sobre el dinero seguía ahí. Rodrigo, la herencia es lo de menos. El daño que me hicieron no se arregla con dinero. Y la relación que podamos reconstruir no debería depender de él. Tienes razón. Pero para responder tu pregunta, no he decidido nada sobre herencias. Primero necesito decidir si quiero seguir teniendo una familia. Salió de esa reunión caminando como si cargara el mundo en los hombros. Y tal vez era así. Tal vez cargar con la verdad de lo que había hecho era más pesado que todas mis expectativas juntas. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento con vista a la catedral iluminada, me pregunté si alguna vez podría perdonarlos completamente. Si alguna vez podríamos ser una familia real, o si siempre quedaría esta herida abierta entre nosotros. Pero por primera vez en 40 años, la decisión era mía. Mañana tendría las conversaciones con Carmen y Alejandro. Y después, decidiría qué tipo de futuro quería construir. Carmen llegó 30 minutos tarde a nuestro encuentro en el Café del Palau de la Música Catalana. Cuando la vi entrar, mi corazón se contrajo. Llevaba puesto un vestido que reconocí inmediatamente. Me lo había pedido prestado hace 2 años para una entrevista de trabajo que nunca tuvo. Se había quedado con él. «Perdón, mami», dijo besándome la mejilla con esa familiaridad forzada que usaba cuando quería algo. «Es que este lugar es hermosísimo. Me tomé fotos para Instagram». Se sentó y pidió lo más caro del menú sin mirar precios. Jamón ibérico, vino catalán, postres artesanales, como si estuviéramos celebrando algo. «¿Cómo dormiste?», le pregunté. «Fatal. Este hotel que escogió Alejandro es carísimo, pero las camas son durísimas. No como esos colchones de lujo que seguro tienes tú ahora». Ahí estaba. Ni 5 minutos de conversación y ya estaba comparando, calculando, sugiriendo que yo tenía algo que ella merecía más. «Carmen, háblame honestamente. ¿Por qué crees que estamos aquí? ¿Por qué malinterpretamos algunas cosas en el crucero? Fue un error de logística, mami. Estas cosas pasan en los viajes familiares». ¿Error de logística? Sí. Patricia se confundió con las reservaciones. Pensó que tu boleto era reembolsable. Por eso no subiste al barco. Me quedé mirándola. Después de todo lo que había pasado, después de toda la verdad que había salido a la luz, Carmen todavía intentaba venderme la versión edulcorada. «Carmen, yo pagué 60,000 pesos por ese crucero. Todo mi dinero ahorrado. Lo sé, y te lo vamos a pagar cuando podamos. Con intereses. ¿Cuándo podrán? Bueno, ahora que sabemos que tienes dinero, tal vez no sea tan urgente, ¿no? Digo, ¿para qué necesitas 60,000 pesos si tienes millones?» Y ahí estaba la verdad. En su mente, porque yo tenía dinero, ya no importaba lo que me habían robado. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Carmen? ¿Qué, mami? Su voz se endulzó, como cuando era niña y se preparaba para pedirme perdón por algo que volvería a hacer. Que sigues mintiéndome. Incluso ahora, cuando sabes que yo sé la verdad, sigues tratando de venderme tu versión de los hechos. Su sonrisa falsa se desplomó un poco. No te estoy mintiendo. Carmen, me abandonaron en el muelle después de tomar mi dinero. No fue error de logística. Fue crueldad calculada. Estás exagerando, mamá. ¿Exagerando? Mi voz se alzó lo suficiente para que otros comensales voltearan. ¿Exageró cuando te mantuve 3 años en mi casa mientras tú salías a divertirte los fines de semana? ¿Exageré cuando cuidé a Lupita mientras tú desaparecías días enteros?
¿Exageré cuando pagué su escuela, su ropa, sus medicinas? Eso es diferente. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan. ¿Y se supone que las hijas usan a sus madres? Carmen se cruzó de brazos. Su máscara de arrepentimiento se estaba cayendo rápido. ¿Sabes qué, mamá? Siempre has sido muy dramática. Siempre exagerando las cosas. Nosotros nunca te pedimos que trabajaras tanto. Nunca te pedimos que te sacrificaras tanto. Esas fueron tus decisiones. Me quedé helada. ¿Mis decisiones? Sí. Tú decidiste tener 3 hijos. Tú decidiste mantenerlos. Tú decidiste trabajar extra para pagar sus cosas. Nadie te obligó. Carmen, tenía 18 años cuando nació Alejandro. Era una niña. Bueno, pero ya eres adulta. Ya es hora de que dejes de cobrarnos por decisiones que tomaste cuando eras joven. Cobrarnos. Como si pedir respeto básico fuera enviar una factura. ¿Entonces todo lo que hice fue mi culpa por haberlos tenido? No es culpa, mamá. Pero tampoco es nuestro problema. La furia que sentí en ese momento era tan pura, tan blanca, que casi me cegó. Esta mujer, que había vivido en mi casa gratis durante años, que había usado mi coche, comido mi comida, gastado mis ahorros, me estaba diciendo que todo mi sacrificio había sido mi problema personal. ¿Y qué hay de Lupita? Le pregunté con voz peligrosamente calmada. ¿Qué tiene Lupita? ¿Le dices que todo lo que su abuela hizo por ella fue problema personal de la abuela? ¿O esperas que ella también te mantenga cuando sea adulta? Carmen palideció. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque yo soy su madre. Y yo era la tuya. Se quedó callada. Por primera vez en toda la conversación, no tenía respuesta rápida. Carmen, ¿me amas? Claro que te amo. No. ¿Me amas a mí? ¿O amas lo que hago por ti? Es la misma cosa. No, no lo es. Mamá, el amor se demuestra con acciones, con sacrificios, con estar ahí cuando te necesitan. Exacto. Y yo he estado ahí 40 años. ¿Cuándo has estado tú ahí para mí? Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando me operaron de la vesícula, ¿quién vino a cuidarme? Estaba ocupada. Cuando me dio neumonía el año pasado, ¿quién me trajo medicina? Tenía trabajo. Cuando cumplí 60 años, ¿quién recordó mi cumpleaños sin que yo se lo recordara? Ya no respondía. Solo miraba su plato de jamón ibérico como si contuviera las respuestas del universo. Carmen, la conversación que tuve con Rodrigo fue difícil, pero él al menos fue honesto. Admitió sus errores. Reconoció cómo me había usado. Yo no te he usado. No, no. Yo te amo. Siempre te he amado. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Yo no llevo la cuenta de esas cosas. Yo sí. Hace 2 años y medio. Me llamaste porque Lupita tenía fiebre y necesitabas que fuera a cuidarla mientras tú ibas a una fiesta. Carmen se puso roja. Eso no es justo. Tú también me llamas cuando necesitas cosas. ¿Cómo qué? Como cuando necesitas que te acompañe al doctor. Carmen, en 8 años me has acompañado al doctor una vez. Y llegaste tarde. Bueno, pero he estado ahí para ti de otras formas. ¿Cuáles? Se quedó callada otra vez. Esta vez el silencio se extendió tanto que el mesero se acercó a preguntar si queríamos más vino. «Mami», dijo finalmente con voz pequeña, «¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? Sé que no he sido la mejor hija, pero las cosas pueden cambiar». «¿Cómo? Podemos pasar más tiempo juntas. Puedo visitarte más. Puedo llamarte más seguido. ¿Y? ¿Y qué más quieres? Carmen, ni siquiera se te ocurre decir que vas a dejar de pedirme dinero». Se puso incómoda. «Bueno, es que a veces una necesita ayuda. ¿Y yo nunca necesito ayuda? Tú eres más fuerte que yo». «No, Carmen. Yo soy más útil que tú. Hay diferencia». Se echó a llorar. Pero no eran las lágrimas de arrepentimiento de Rodrigo. Eran lágrimas de frustración, de rabia por no poder controlar la situación como siempre. «No es justo», sollozó. «No es justo que ahora tengas dinero y nos castigues con él. No los estoy castigando. Les estoy quitando el permiso que nunca debí darles». «¿Qué permiso?» «El permiso de usarme». Salí del café dejándola llorando sobre su jamón ibérico de 40 euros.
Caminé por las ramblas respirando hondo, tratando de procesar la conversación más tóxica que había tenido con mi hija en años. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Señora Esperanza, ¿cómo le fue? Peor de lo que esperaba. ¿Tan mal? Carmen no cree haber hecho nada malo. En su mente, todo lo que hice fue mi obligación, y todo lo que ella no hizo está justificado. Entiendo. ¿Y mañana es Alejandro? Mañana es Alejandro. ¿Está preparada? Miré hacia el puerto de Barcelona, donde los cruceros llegaban y partían constantemente. Pensé en mi suite presidencial, en mi apartamento, en mi nueva vida. Licenciado, después de 40 años siendo la mujer más usada de Guadalajara, creo que estoy preparada para cualquier cosa. Pero no estaba preparada para lo que Alejandro tenía planeado. Alejandro no vino solo. Llegó al restaurante del Hotel Majestic con Patricia, los gemelos, un abogado mexicano, y una actitud que reconocí inmediatamente. Venía a la guerra. Mamá, dijo sin saludarme, tenemos que hablar. Los gemelos, mis nietos de 10 años, me miraban con caras confundidas. Patricia los había vestido con sus ropas más formales, como si fuera una ocasión solemne. El abogado llevaba un maletín y esa expresión seria que solo tienen los hombres que cobran por hora. Buenos días, Alejandro. Patricia. Niños. Me senté frente a ellos en la mesa que Miguel había reservado. Él estaba a mi lado, con su propia carpeta de documentos. Mamá, este es el licenciado Herrera de mi oficina en México. Voló especialmente para acompañarnos. El abogado mexicano me extendió la mano. Señora Morales, mucho gusto. Vengo a representar los intereses familiares en esta situación. ¿Los intereses familiares? Pregunté. Miguel se aclaró la garganta. Discúlpenme, pero la señora Esperanza ya tiene representación legal. Cualquier asunto que quieran discutir puede ser tratado entre abogados si es necesario. Alejandro me miró con esa frialdad que había perfeccionado en sus años de finanzas. Mamá, esto se salió de control. Lo que pasó en el crucero fue un malentendido, pero tu reacción ha sido desproporcionada. ¿Desproporcionada? Sí. Mudarte a España, comprar ropa cara, quedarte en hoteles de lujo, contratar abogados caros, todo para castigarnos por un error que no fue intencional. Patricia asintió con esa expresión de mujer sufrida que ponía cuando quería parecer la víctima. Los niños no entienden por qué la abuela está enojada con nosotros. Los gemelos me miraban con ojos enormes. Reconocí la manipulación inmediatamente. Usar a los niños como escudos emocionales. Alejandro, dime exactamente qué error no fue intencional. Ya te lo explicamos. El problema con las reservaciones. No hubo problema con las reservaciones. Me dijiste que no cabía en el camarote que yo había pagado completo. Era verdad. ¿Era verdad? Miguel interrumpió sacando unos papeles de su carpeta. Porque aquí tengo los registros originales de esa reservación. Un camarote familiar para 8 personas, pagado en su totalidad por la señora Esperanza. Capacidad máxima, 10 personas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Además, continuó Miguel, tengo aquí la confirmación de que ustedes agregaron a la señorita Brisa, la novia del señor Rodrigo, 2 días antes del viaje. Sabían perfectamente que había espacio. El abogado mexicano revisó los papeles con cara de preocupación. Patricia palideció. Alejandro mantuvo su expresión fría, pero sus manos se tensaron sobre la mesa. Bueno, aún así, dijo finalmente, todo esto es una reacción exagerada. Podíamos haber arreglado las cosas hablando. ¿Hablando? Me reí sin humor. Alejandro, ¿cuándo hemos hablado en los últimos años? ¿Cuándo me has llamado para algo que no fuera pedirme dinero, favores o información sobre mi dinero? Yo no. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste algo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin que fuera porque necesitabas algo? Los gemelos intercambiaron miradas. Estaban escuchando cada palabra y probablemente entendiendo más de lo que sus padres pensaban. Mamá, eres dramática. Siempre has sido así. ¿Dramática por querer ser tratada como tu madre y no como tu empleada? Nadie te trata como empleada. Miguel volvió a intervenir. Con permiso, pero tengo aquí algunos registros interesantes. Sacó más papeles. Transferencias bancarias de los últimos 8 años.
La señora Esperanza les ha dado entre todos ustedes aproximadamente 400,000 pesos mexicanos, sin contar gastos de cuidado infantil, comidas, servicios varios. ¿400,000 pesos? Patricia se veía genuinamente sorprendida. Sí, continuó Miguel. Y aquí están los registros de reciprocidad. Dinero que ustedes le han dado a ella, regalos, invitaciones pagadas por ustedes, servicios que le han proporcionado sin que ella los pidiera. Hojeó las páginas teatralmente. 0 pesos mexicanos. El silencio se extendió. Incluso los gemelos parecían estar procesando la información. «Esto es ridículo», explotó finalmente Alejandro. «Es mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. ¿Y se supone que los hijos ayudan a sus madres?», le pregunté. «Cuando sea necesario. ¿Y cuándo has considerado que sea necesario ayudarme a mí? Tú nunca has necesitado ayuda. Siempre has sido independiente». «¿Independiente?». Mi voz se alzó. «Alejandro, trabajo desde los 17 años. He trabajado turnos dobles para pagar sus estudios. He vendido comida los fines de semana para cubrir sus emergencias. ¿Eso es independencia o es supervivencia? Bueno, pero ahora tienes dinero. Ahora tengo dinero que ustedes no sabían que existía. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera tenido? ¿Si me hubiera quedado sin trabajo? ¿Si me hubiera enfermado?». Patricia intervino con esa voz melosa que usaba para manipular. «Suegra, obviamente habríamos cuidado de usted. ¿Cómo cuidaron de mí cuando tuve neumonía? ¿Cómo cuidaron de mí cuando me operaron? ¿Cómo cuidaron de mí cuando cumplí 60 años? Uno de los gemelos, el más pequeño, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo preguntar algo, abuela? Claro, mijo. ¿Por qué mamá y papá están enojados porque tienes dinero? La pregunta inocente de un niño de 10 años cortó más profundo que todos los argumentos legales de Miguel. Patricia se puso roja. No estamos enojados porque tiene dinero, amor. Estamos preocupados porque no nos dijo. ¿Pero por qué tenía que decirles?, preguntó el otro gemelo. Es su dinero. Alejandro se removió incómodo. Es complicado, hijos. No me parece complicado, dijo el primer gemelo. Si yo tuviera dinero ahorrado, no se lo diría a nadie para que no me lo pidieran prestado. La honestidad brutal de los niños estaba destruyendo todos los argumentos de sus padres. Miren, dijo finalmente Alejandro. Mamá, entendemos que estás molesta, pero esta guerra tiene que parar. Somos familia. ¿Somos familia? Por supuesto. ¿Las familias se abandonan en muelles después de robarles el dinero? No te robamos nada. Las familias investigan con abogados cómo declararle incompetente a su madre cuando descubren que tiene dinero. El abogado mexicano se puso muy incómodo. Miguel sonrió. Las familias solo llaman cuando necesitan algo y desaparecen cuando la necesitada es la madre. Alejandro no tenía respuesta. Alejandro, voy a decirte algo que debí decirte hace años. Continué. Tú no me amas, me administras. Me ves como un recurso familiar que debe estar siempre disponible para sus necesidades, pero que nunca debe tener necesidades propias. Eso no es cierto, ¿no? Dime una cosa que sepas de mí que no tenga que ver con lo que hago por ustedes. Dime cuál es mi color favorito. Dime qué música me gusta. Dime cuál es mi sueño más grande. Se quedó en blanco. ¿Sabes qué, mijo? Yo tampoco sabía las respuestas a esas preguntas hasta hace una semana, porque durante 40 años yo tampoco existía como persona. Solo existía como su madre útil. Me puse de pie. Pero eso se acabó. ¿Qué significa eso?, preguntó Patricia con voz ahogada. Significa que van a tener que aprender a quererme por quien soy, no por lo que hago por ustedes. Y yo voy a tener que aprender a existir sin necesitar su aprobación. ¿Y si no podemos?, preguntó Alejandro. Por primera vez en la conversación, su voz sonaba vulnerable. Entonces van a tener que aprender a vivir sin mí. Los gemelos me miraron con ojos enormes. ¿Ya no vas a ser nuestra abuela?, preguntó el menor. Me agaché para quedar a su altura. Siempre voy a ser su abuela, mijo, pero va a ser diferente. Van a tener que venir a visitarme porque quieren estar conmigo, no porque sus papás necesitan niñera. Van a tener que llamarme porque me extrañan, no porque necesitan algo. ¿Entienden? Asintieron solemnemente. ¿Y van a venir a visitarnos a México?, preguntó el mayor.
No lo sé todavía, amor. Primero tengo que decidir dónde quiero vivir. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa en Mallorca, viendo el amanecer sobre el Mediterráneo. Había decidido quedarme en España. México tenía demasiados recuerdos de la mujer que solía ser. Rodrigo me llamaba cada semana. Conversaciones cortas, sin pedir nada. Había empezado a pagarme el dinero que me debía, sin que yo se lo pidiera. Carmen me escribía mensajes ocasionales, generalmente cuando necesitaba algo, pero a veces solo para contarme sobre Lupita. Alejandro y Patricia no se habían comunicado conmigo desde Barcelona, pero los gemelos sí. Me mandaban dibujos por correo, videos contándome sobre la escuela, fotos de sus proyectos. Sus llamadas eran lo mejor de mis semanas. Miguel tocó la puerta de mi terraza. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo durmió?» «Cada vez mejor». Se sentó conmigo a contemplar el mar. «¿Alguna vez se arrepiente?» me preguntó. «¿De qué?» «De haber puesto límites, de haberse alejado». Pensé en la pregunta mientras una gaviota planeaba sobre las olas. ¿Sabes qué he aprendido, Miguel? ¿Qué? Que el amor sin respeto no es amor, es dependencia. Y que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. ¿Y cree que algún día puedan tener una relación diferente? Tal vez. Pero tiene que ser porque ellos quieren cambiar, no porque yo necesite que cambien. Y mientras tanto, dije sonriendo por primera vez en meses, voy a aprender quién soy cuando no tengo que ser madre de nadie más que de mí misma. Esa tarde, mientras paseaba por el mercado de Palma comprando ingredientes para una cena que solo yo iba a disfrutar, me di cuenta de algo. Por primera vez en 40 años, era completamente libre. Y por primera vez en mi vida, eso me bastaba. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto por su familia que se olvidó de sí misma? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez hay alguien más que necesita escuchar que su valor no depende de lo que da, sino de quién es, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.